Hola, mi nombre es Juan Gordillo y a continuación voy a exponer sobre la eliminación de compuestos orgánicos volátiles en el aire contaminado. Los compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles o COV, incluyen la mayoría de disolventes, desengrasantes, limpiadores, lubricantes y combustibles líquidos. Los COP son los contaminantes comunes del aire emitidos por las sustancias químicas e industrias petroquímicas. Algunos COP comunes son, por ejemplo, el acetaldehído, la acetona, benceno, tetracloruro de carbono, acetato de etilo, entre varios otros. El control de emisiones de COP es una de las principales preocupaciones del compromiso de las industrias con el medio ambiente. Desde un punto de vista medioambiental, es necesario limitar y controlar las emisiones de vapor porque afectan el cambio de clima, el crecimiento y la descomposición de las plantas, además de la salud de los seres vivos y de todos los animales, los seres humanos. Estos son los ejemplos de los VOC, que son los contaminantes como los desinfectantes y todo lo mencionado anteriormente. Técnica de eliminación de los COP. Hay muchas técnicas disponibles para controlar las emisiones de los COP. Estas técnicas están básicamente clasificadas en dos grupos diferentes, como lo son proceso y modificación de equipo y tecnología de control adicional. En el primer grupo de emisiones de COV se consiguen modificando el equipo de proceso, material y o cambio de proceso, mientras que en el otro grupo debe adoptarse un método de control adicional para regular las emisiones. Clasificación de técnicas. Aquí podemos ver un mapa conceptual que nos explica la clasificación de la técnica de eliminación de los COP. Partimos que se divide en modificación de procesos y equipos y técnicas de control adicional. Esta a su vez se divide en dos tipos que son destrucción y recuperación. La destrucción se divide en oxidación y biofiltración. A su vez la oxidación se divide en oxidación térmica, catalítica y RFI. La recuperación en absorción, condensación y separación de membrana, además de adsorción, que se divide en la absorción basada en zeolita y la absorción basada en carbón activado. Las modificaciones de procesos y equipos suelen ser la alternativa más preferida para reducir las emisiones. Las modificaciones incluyen la sustitución de materia prima para reducir la entrada del COP al proceso, cambios en la operación y condiciones para minimizar la formación o volatilización de los COP y la modificación de equipos para reducir oportunidades de escape de los COP al medio ambiente. La modificación de esto puede tomar muchas formas, pero siempre el objetivo es el mismo, que es el evitar el escape de los COP. Y por otro lado, las técnicas de control se clasifican ampliamente en dos tipos, la destrucción y recuperación. Vamos con la destrucción de los COP. En este paso, los COP son destruidos por diferentes tipos de oxidación como térmica y catalítica, y digestión de los COEB como en condiciones aeróbicas por microbios, lo que sería la biofiltración. Tenemos la oxidación térmica como parte del grupo de oxidación de COP. Los sistemas de oxidación térmica, también conocidos como incineradores de humo, no son simplemente antorchas o posquemadores. El moderno oxidante térmico está diseñado para lograr de un 95 a un 99% de destrucción de prácticamente todos los COP. Los sistemas de oxidación térmica queman COP a temperaturas entre 1300 y 1800 grados Fahrenheit. La temperatura actual operacional es en función del tipo y concentración del material que está en la corriente de ventilación y el EDR deseado, que el EDR sería la eficiencia de destrucción y remoción. Actualmente se utilizan dos tipos de sistemas de recuperación de energía térmica, el regenerativo y el recuperativo. Aquí podemos ver los esquemas de oxidación térmica regenerativa, que como vemos, entra aire cargado de COP, pasa por un calentador al oxidante térmico, almacenamiento de calor y sale en aire frío y limpio. Tenemos el esquema de oxidación térmica recuperativa, que igualmente entra el aire cargado de COP, pasa por un calentador de recuperación, el oxidante térmico, vuelve el proceso y sale en aire frío y limpio. Vamos con la oxidación catalítica. Los sistemas de oxidación catalítica queman directamente los COP de manera similar a los oxidantes térmicos. La principal diferencia es que en el sistema catalítico opera a una temperatura más baja, por lo general alrededor de 700 y 900 Fahrenheit. Esto se hace posible por el uso de catalizadores que reducen la combustión y requerimientos energéticos. La corriente de gas entrante se calienta, más a menudo un intercambiador de calor recuperativo seguido de una entrada adicional de un quemador si es necesario, y pasa a través de una estructura de soporte alveolar o monolítica recubierto con un catalizador. Se han desarrollado grandes sistemas catalíticos, pero no son tan populares como la oxidación térmica y directa, principalmente debido a los altos costos de catalizador reemplazo. Tenemos el esquema y como podemos observar es muy parecido al esquema de la oxidación térmica recuperativa,
solamente que este trabaja a menores cantidades de temperatura. Como podemos ver, está pasando de 275 grados a 700 y sale en aire frío y limpio nuevamente. Tenemos el reactor de flujo inverso, que viene siendo el RFI. Un reactor de flujo inverso es un reactor de lecho en el que la dirección de flujo de alimentación es invertida periódicamente. Por lo tanto, el reactor se ve forzado a operar en condiciones transitorias. El RFI se está convirtiendo en una fuente alternativa para la eliminación de COP, porque el funcionamiento del reactor en estado inestable puede ser rentable para el proceso químico. Tenemos algunos parámetros importantes que influyen en el rendimiento del RFI, como puede ser periodo de ciclo, influencia de la velocidad del gas, influencia de la temperatura diabática, diferentes componentes y mezclas e influencia de la presión. Vemos nuestro esquema de reactor de flujo inverso, que entra nuestro gas cargado de COP, pasa por un filtro, la secadora, el regulador de presión y entra a una chaqueta de vacío donde sale sale como aire limpio. Y tenemos la biofiltración, que el proceso de biofiltración básicamente fue desarrollado para la eliminación de olores de gases residuales. Recientemente demostró ser un eficaz y económico método para la eliminación de COP, productos de diversas actividades industriales. Esta técnica se basa en la capacidad de microorganismos, generalmente bacterias, para convertir bajo condiciones aeróbicas contaminantes orgánicos a agua, dióxido de carbono y biomasa. El biofiltro consta generalmente de un lecho lleno estructurado, intensamente rodeado de una microflora inmovilizada. La biofiltración es un proceso en el que el aire contaminado pasa a través de un medio empaquetado poroso que soporta una próspera población de microorganismos. Vemos nuestro esquema, donde entra el aire cargado de COP, pasa por unidad de control de humedad, pasa por los microbios y medios de apoyo, los cuales están alimentados de nutrientes intermitentemente, y sale como aire limpio y se drena el resto. Vamos con la recuperación de COP. La recuperación de COP consta de varias técnicas como la condensación, absorción y separación de membrana. Vamos con la condensación de COP. La fuerza impulsora de la condensación es la sobresaturación y que se logra enfriando, presurizando o ambos la corriente de gas residual. La condensación es más eficiente para COP con puntos de ebullición superiores a 100 Fahrenheit, a unas relativamente altas concentraciones por encima de 5000 ppm. Los materiales polimerizados también deben evitarse en el sistema de condensación debido al potencial de ensuciar el intercambiador de calor de la superficie. Vamos con la absorción de los COP. La absorción se utiliza para eliminar los COP de las corrientes de gas poniendo en contacto el aire contaminado con un disolvente líquido. Cualquier COP soluble se transferirá a la fase líquida. En efecto, la corriente de aire se limpia por esta acción. Esto tiene lugar en una torre de absorción diseñada para proporcionar el vapor líquido de área a contacto necesaria para facilitar la transferencia de masa. Se puede diseñar un sistema de absorción para manejar una capacidad de 2000 a 100.000 CFM y la concentración varía de 500 a 5000 ppm. Un absorbedor puede lograr eficiencia de eliminación de COP del 95 al 98%. Separación de membrana. Esta técnica se encontró primero en 1960 para la desalación. Desde entonces se han reportado una serie de aplicaciones. Según varios requisitos, esta técnica se ha clasificado en varios grupos. Esta técnica está en el campo de la experimentación y aún no se ha comercializado, aunque algunos han desarrollado plantas piloto que se encuentran continuamente monitoreando su desempeño. Aquí podemos apreciar un proceso simplificado de recuperación de COP utilizando la técnica de membrana. Entra el aire cargado de COP, pasa por una bomba al filtro, que sale expulsado gran parte en niebla, y pasa por una celda de membrana a permeado, que sería el VOC recuperado, y se rechaza en aire ya tratado. Tenemos la absorción de COP, que el proceso de absorción se clasifica en dos tipos: absorción física y quimisorción, basada en la interacción entre absorbato y absorbente. Se ha encontrado que la absorción es más significativa en el caso del proceso de separación. La absorción física es nuevamente clasificada en absorción por oscilación térmica y absorción por cambio de presión. Basado en el funcionamiento del proceso, ambos procesos tienen sus ventajas y desventajas. La absorción física ocurre cuando las moléculas orgánicas se mantienen en la superficie y en los poros del absorbente por la débil fuerza de atracción que ocurre entre ellos, y generalmente se caracteriza por bajo calor de absorción, y por el hecho de que el equilibrio de absorción es reversible y se establece rápidamente. Se tienen dos tipos: la absorción basada en carbón activado y la absorción basada en zeolita. Vamos con la basada en carbón activado. La absorción de carbono es un método muy común de control de emisión de COP, y los COP se eliminan del aire de entrada por absorción física sobre la superficie de carbono.
El sistema se dimensiona de acuerdo con el máximo flujo y concentraciones esperadas, y cualquier cosa menos lo usual mejora la eficiencia. Los sistemas de absorción de carbono son flexibles y económicos de operar. Los costos de instalación son a menudo más bajos que los de otros sistemas y muchos parámetros deben estudiarse en detalle antes de decidir el proceso de absorción, como algunos importantes que pueden ser la descripción del proceso que emiten los COP, composición del COP y sus concentraciones, volumen de escape, temperatura, presión y relativa humedad del aire de escape, eficiencia de recuperación requerido y cualquier contaminante presente como polvo, componentes de alto punto de ebullición, resinas, entre otros. Tenemos nuestro esquema que llega a nuestro aire cargado de COP, pasa por un filtro al regulador de presión y de aquí este se va dirigiendo a los absorbedores que los expulsan en forma de vapor y aire limpio. De nueva forma, esto pasa en línea al condensador y al separador para la decantación u otra separación. Tenemos la absorción basada en zeolita, que se reconoce que la absorción de carbón es el más adecuado para esta aplicación. Sin embargo, sus aplicaciones presentan algunas desventajas ya que son inflamables. Es difícil de regenerar para disolventes de alto punto de ebullición, promover polimerización u oxidación de algunos disolventes tóxicos o compuestos insolubles, y requieren control de humedad. Por lo tanto, es necesario que un nuevo tipo de absorbente reemplace el carbón activado. Como resultado, la zeolita ahora se considera un absorbente alternativo con buenas propiedades como estabilidad térmica. La zeolita se puede fabricar con precisión de tamaño de foro, y lo que permite que la absorción selectiva de algunos compuestos, excluyendo otros. Unos parámetros para el buen desempeño pueden ser como por ejemplo la capacidad de retención de presión y concentración, tipo de absorbente y método de desorción, y supresión de incendio y recuperación de vapor. Ahora vamos con las conclusiones. La oxidación de esta técnica, la oxidación es la técnica más utilizada, aunque destruye los valiosos COP. Además, el proceso de oxidación con recuperación de calor es una buena opción económica. Sin embargo, este proceso requiere condiciones de funcionamiento y diseño del incinerador, dependiendo de la composición de los COP. Pueden también generar productos de combustión tóxicos que necesitan más procesamiento, y estos limitan su aplicabilidad. La combustión catalítica es una buena alternativa que supera algunas de sus limitaciones. La absorción es la siguiente técnica más favorecida y tiene buena eficiencia de remoción o recuperación, aunque requiere mayor inversión de capital y costos operativos. El carbón activado, aunque es un absorbente barato, tiene muchas limitaciones, como por ejemplo la posibilidad de peligro por incendio o menos selectividad, entre otros. Mientras que la zeolita es más costosa, pero tiene muchas ventajas, como ausencia de riesgo de incendio, distribución uniforme en tamaño de los poros, entre otros. Tenemos la biofiltración como una alternativa económica y eficaz para la eliminación de los COP, y sin embargo, debido a la destrucción selectiva y lentitud, el uso de este proceso es limitado en aplicaciones comerciales. Además, el proceso de absorción implica una amplia inversión inicial, pero así como dificultades en el diseño debido a la falta de disponibilidad de datos de equilibrio de vapor líquido. Además, la eliminación de los COP requiere una mayor separación y por lo tanto costo. Esta técnica tiene algunas ventajas, como por ejemplo la capacidad de manejar una amplia gama de concentraciones, procesos simples, equipo y un buen rendimiento. La condensación también es una alternativa segura para la recuperación de los COP. No involucra ningún segundo componente y por lo tanto no hay mucha tecnología de separación. Es simple, sufre de muchas limitaciones ya que requiere una alta concentración, condiciones extremas de funcionamiento como la temperatura, la presión y COP de alto punto de ebullición, altos costos operativos, entre otros. Estas limitaciones han restringido su aplicabilidad comercial. Finalmente, se concluye que la oxidación catalítica, en este caso, es una buena opción para la recuperación de los COP. No es importante tanto en términos de eficiencia y costo, mientras que si la recuperación del COP sí es importante, la absorción es la mejor alternativa. La biofiltración es una opción brillante, aún en investigación, y se espera que en un futuro cercano esta se convierta en la más potente tecnología para el control de los COP. Muchas gracias por su atención.